vamos a empezar hoy con el directo. La presentación y el avance ya os lo hicimos otro día y hoy vamos a meollo. Pero antes os decimos que obviamente ya imaginamos que habréis hecho los deberes, ¿no? Los deberes consistían en haber visto, los que no lo habéis visto, el vídeo del trastero de la historia en el que hablábamos sobre los requisitos, sobre los requisitos del alistamiento en las legiones romanas que hicieron, bueno, este vídeo ya tiene unos cuantos meses, ¿verdad, José? Ya creo que tiene ya un poquito más de un año, sí. Bueno, hablaba yo, pero porque me lo contabas tú, vamos, básicamente. Yo lo hablaba, pero tú lo escribías, básicamente. Bueno, pues allí se explica un poquito los requisitos. Hoy los repasaremos porque creo que es una parte importante, pero bueno, los que hayáis hecho los deberes, pues más o menos ya sabréis de lo que vamos a hablar. Pero hoy vamos a os vamos a enfocar desde un punto de vista un poco más amplio, más general, porque aquel vídeo era un capitulito muy, muy breve y eran 8 o 9 minutitos donde se daban 4 pinceladas. Pero hoy vamos a profundizar un poco más en el alistamiento o en el reclutamiento, ¿no? Y el siguiente programa hablaremos, seguramente, si vosotros queréis, del tema del entrenamiento en sí, ¿no? De cómo se formaba un legionario una vez ya había sido reclutado. Y en el tercero, cómo combatía ese legionario, cómo aplicaba las técnicas que le habían enseñado en el entrenamiento. O sea que, como veis, es todo un proceso que se concadena, ¿no? Primero, el alistamiento. Segundo, el entrenamiento. Y tercero, la aplicación de esas técnicas. O sea que yo creo que estos 3 directos van a ser muy técnicos, sobre todo muy novedosos, porque mucha gente se dará cuenta, a lo mejor sí que conoce algunos rasgos, pero no conoce detalles de los que os vamos a hablar, porque como ya sabéis, Ángel siempre explica temas y nos trae cosas más llanas, más del pueblo llano, porque a lo mejor no se conoce tanto la vida del legionario, ¿no? Cómo vivía, pero lo más importante, cómo llegaba el legionario a ser reclutado, que para mí eso me parece que es algo importante, y sobre todo los orígenes, de dónde procedía y cuál era el mejor tipo de recluta. Sí, no, como dices, vamos a hablar ampliamente de esto, vamos a hacer algún debate, te voy a hacer alguna preguntita para ver si has estudiado, Sergio. No, las cosas como son. Y no, como dices, a mí siempre me gusta ver las cosas desde este otro punto de vista, ¿no? Y en este caso, vamos a empezar justo antes de que este hombre sea recluta. ¿Qué significa para un muchacho de 16 años tomar la decisión de abandonar todo lo que conoce? Estamos hablando de una sociedad en la que ahora tenemos internet y sabemos cómo son yo no he ido nunca a Madrid, pero sé cómo es Madrid y puedo conocer las calles, incluso me puedo hacer un recorrido por las calles de Madrid sin haber ido nunca. Bueno, he ido un par de veces, pero me refiero sin conocerla bien, ¿no? Antes no existía. A una persona que vivía en Saguntum le decían que existía una ciudad al norte que se llamaba Barcelona, y se lo creía, pero tampoco sabía muy bien ni a qué distancia estaba, ni cómo era la ciudad. Y para ir allí suponía unos cuantos días y no sabía muy bien dónde iba. Pues estamos hablando de Saguntum a Barquino, pero si en vez de Saguntum va a la colonia Ulpia Claudia, o va a Novae, o va a Nicodesia, o va, yo qué sé, a Antioquía, no se lo puede llegar ni tan siquiera a imaginar. ¿Cómo se puede imaginar un íbero de Saguntum o un ciudadano romano de Saguntum, depende de la época, cómo es Siria? Es imposible. Pues todavía aún así decide abandonar todo lo que conoce e ir hacia Siria o hacia nosotros, Sergio, hacia Egipto, que es nuestro alegría, por un paraíso de destino, ya te lo digo yo, ¿no? Living la vida loca en Egipto, en Nicomedia, ¿eh? En Nicópolis, perdón. En Nicópolis de Alejandría, allí, vamos, está que no veas. Básicamente esta gente, al haber oído al tener estas referencias de Egipto o de otras zonas del imperio, eran básicamente aventureros, porque solamente lo habían oído porque le habían oído a algún otro mercader o algún otro comerciante o lo que fuera, y vamos, no se hacían a la idea, porque claro, a ti te pueden contar mucho, pero hasta que lo ves, ya... Sí, piensa, por ejemplo, que estarían, imagínate en la época de Plinio, ¿no? Que ellos han leído Plinio el Viejo, por ejemplo, y igual se creían que las mujeres egipcias parían todas a los 8 meses. O que los perros bebían sorbo a sorbo y se alejaban para que no se lo comieran los cocodrilos. Quiere decir que no tenían información de dónde iban, ¿no? ¿A qué les motivaba esto? Lo que les motivaba a ir a estos sitios solía ser normalmente que tenían una mala vida, o si no ya una mala vida, sí una vida sin más futuro. O sea, ellos decían, yo me voy a levantar por la mañana con el sol con mi padre, voy a hacer, en el caso del agricultor, voy a cultivar la tierra y con el sol me voy a acostar. Mi vida va a ser la granja de al lado, una mujer, casarme con ella, y ella va a vivir igual que mi madre y yo voy a vivir igual que mi padre, y eso va a ser mi hijo.
y eso va a ser mi nieto, es esta monotonía de vida, esta vida siempre igual, pues igual algún hombre decía, yo quiero algo más, ¿no? Y habría oído en alguna cantina, Sergio y yo somos mucho de ir a las cantinas y de engañar a todos estos bisoños, el ejército se vive de bien, no se hace nada, está muy tranquilo, se gana un montón de dinero, 1.200 tercios al año. Que esto es una burrada, no vas a tener tiempo para Oye, pero eso entonces se producía, ¿no? El tema del reclutamiento funcionaba un poquito así, ¿no? Llegaba a tal pueblo o a tal ciudad o a tal colonia, llegaba un veterano o un centurión o un séquito de legionarios y, bueno, y vendían allí la moto al personal porque realmente sí que era necesario, pero claro, era más sencillo en el sentido de que el aspirante a recluta realmente sabía que tenía más a ganar que a perder porque su vida realmente no era algo que le aportara a él ninguna aspiración, ¿no? Entonces la Legión sí que te ofrecía todo aquello que una vida civil no te podía otorgar, pese a que luego tú podías llegar a perder derechos siendo militar respecto a ser ciudadano, ¿no? O sea, que no era lo mismo, ¿no? Porque la disciplina de la que hablaremos también más adelante también repercutía, ¿no? Claro, esta gente me imagino que lo que vendía era, pues, ilusión, básicamente, de los soldados, en plan de quitarte esa monotonía o incluso a veces esa dureza, porque eres un campesino, un granjero que te levantas antes de que salga el sol y estás trabajando sin parar, pues, claro, la vida que te ofrecían como soldado era un poquito menos mala de lo que podías tener. O sea, para comer. Y claro, y comías y ganabas dinero regularmente, que eso no te lo podían dar alguien que se dedicaba a la pesca, a la agricultura, a la ganadería, etcétera. Claro, es que la agricultura, por ejemplo, es lo que decíamos, ¿no? La agricultura dependía de las estaciones, dependía de la temperatura, del clima, entonces realmente no te garantizaba tampoco una comida cada día o no tener que trabajar duro para conseguir esas cosechas para luego venderlas y que te las pagaran a precio irrisorio o que te la saquearan o que hubiese cualquier cosa que viniera una plaga y te las destruyera. Una sequía, una inundación, etcétera. Sí. Entonces la vida de la Legión es como si estuviéramos nosotros ahora en una taberna tomándonos un vino con lo poco que hubiésemos sacado, ¿no? Y de repente viéramos allí a alguien que se empezara a llenar la boca de ostras, es que he estado en Siria, mirad los colgantes que llevo, mirad mis farelae, mirad mis torques, mira, llevo 2 esclavos, hostia, tengo una vida que esto es lo que me ha dado la Legión a mí, ¿no? Realmente, evidentemente hay otras cosas que no se contarían porque interesa mucho reclutar, ¿no? Pero sí que es verdad que viendo las expectativas que hay en según qué lugares, en según qué zonas, ¿no? Pues oye, era muy goloso querer tener aquello respecto a lo que tú tenías, ¿no? Aunque fácil no era, ¿no? A ver, las fuentes siempre nos han dicho que la vida del legionario es dura, pero nosotros podemos llegar a entender que no mienten, pero ¿cuán dura era la vida del campesino o cuán dura la vida del artesano o la vida del pescadero o la vida del herrero, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que la comparativa está ahí, chicos. Aquí hay esto que has dicho, Sergio, yo te he visto a ti hablando con uno, dices, ven aquí que destriparás a la gente con una alegría enorme, ¿no? O sea, y se apuntaban como locos, ¿no? No, esto es, dijéramos, lo que les motivaba a ir. Pero ¿qué era lo que les impedía ir? Había más gente que se quedaba que se iba. Hay que entender esto. El hecho de decir voy a tener el futuro una vida mejor, estamos hablando de una sociedad muy tradicional en la que el padre y el hijo, sobre todo el hijo, honra al padre imitándolo, o sea, haciendo el oficio de su padre. Y abandonar al padre se podía interpretar dentro de la familia como que el hijo deshonraba el oficio del padre, o sea, no honraba al padre porque lo despreciaba. Te vas a ir a vivir un futuro mejor porque no consideras que tu padre sea un ser honroso al cual tienes que imitar. Y esto es muy importante porque se podría romper todo el vínculo con la familia. Hay cartas en las cuales los legionarios escriben periódicamente a su casa quejándose de eso. Yo os escribo y vosotros no me respondéis. Es como si ya no fuera vuestro hijo. Esto es muy importante también desde este punto de vista. O sea, que había algunos soldados que para tener esta vida abandonaban su casa y ya no la volvían a recuperar. Estos probablemente se quedarían en destino. Yo, ya, esto es un poco serio, Sergio, yo me pido la segunda Traiana Forti, la segunda Augusta también está muy bien, o la séptima Heavy. Las demás me lo pensaría un poco más, Sergio. Tampoco dependía de ti, ¿no? Realmente tú por zona de reclutamiento, por origen y por necesidades del momento. Lo que pasa es que sí que hay que ver una cosa, una estadística que a mí me llama la atención y es que tanto en las fuentes que tú has consultado como en los libros que yo he consultado, por ejemplo, que os enseño aquí en pantalla, que me parece que es una gran obra maestra,
El ejército romano de Jan Leboeck, es una obra de consulta brutal, tiene unos capítulos enormes dedicados al alistamiento y al reclutamiento de los legionarios, bueno, y habla incluso de los oficiales, me parece algo brutal, ¿no? Entonces, habla de los orígenes, de las procedencias. Nosotros vamos a daros pocos datos, ¿no? Pero sí que es verdad que una legión, en tiempos altoimperiales, en los que nos movemos nosotros ahora, necesitaba muy pocos legionarios, muy pocos reclutas. O sea, las estadísticas, no os penséis que cada año se reclutaban levas de 2.500 legionarios. No, ni mucho menos. Si lo que tenías que cubrir o lo que tenías que suplantar tú eran bajas muy minsas, muy escuetas, ¿no? ¿Por qué? No pensemos que las legiones combatían cada año. Es que nosotros nos han vendido esto como si cada año hubiera una campaña y en cada año murieran 1.000 legionarios. No. Pero había legiones que no se manchaban. Quiero decir, que no se manchaban las manos de sangre porque de todos los años que duró el imperio, a lo mejor las guerras son puntuales si las comparamos con el marco completo y la horquilla temporal, ¿no, José? Yo lo veo Exacto, así. sí, pero es que sí, siempre, claro, a ver, es que siempre que nos hablan de Roma, siempre o nos vamos a las batallas, o nos vamos a los gladiadores, o nos vamos a las excentricidades de los emperadores. A ver, la legión siempre llama, ¿no? Y claro, siempre, sí, esos que estaban conquistando todo el día. Bueno, a ver, o que tenían guerra, o que se daban de leches entre ellos. Sí, alguna vez sí, para que no nos vamos a engañar. Pero sí, a ver, siempre tenemos esa idea, ¿no? De que parece que cada año tenías una guerra. O cada año se te rebelaba alguna provincia de Siria o cualquier sitio. Pero la verdad es que no era tanto así como se pensaba. Claro, estamos hablando de, pues eso, bueno, ahora estamos enfocándonos más en la época altoimperial. Pero a ver, de normal esto no era así. Y aparte, como habéis adelantado antes, no cualquiera podía entrar. O sea, no era una cosa de que, sí, tú quieres entrar, pues venga, para adentro, ya estás dentro. No era así. Había muchas cosas unos cuantos factores que te impedían entrar o que por contra podías salir. Una cosa que siempre me decía y que te quería preguntar, Sergio, es que no veas la cantidad de gente que me vino a decirme, oye, pero unos 70 para esa época no, la gente no llegaba, no había tanta gente que llegase a unos 70. Y yo, claro, lo discutes una vez, pero ya pasas. O sea, no. La cantidad de gente que me dijo, no, unos 70 o unos 80 en el siglo, no, ni de broma, no, te lo estás inventando. Y yo, vale, ok. ¿Sabes? Ya pasaba a discutir. Pero es que era como, bueno. Y eso, básicamente eso era lo que tenía que comentar. Esto que dice José del metro 70 estamos hablando de lo que ha dicho Sergio, 250 personas solo. Sí, claro. Por provincia imperial. Alguna provincia imperial tenía dos legiones, pues estamos hablando de 400 personas. Estamos hablando de lo mejor que tenía el imperio en esas provincias. No son tanto. Este mito de que los legionarios romanos eran bajos y los bárbaros eran más altos, pues no, había romanos bajos y había romanos altos. ¿De qué te vende la altura? De lo que comas. Exacto. La altura de lo que comas, porque la raza es la misma, con lo cual... Y otro detalle que me parece importante, porque en el Alto Imperio, en el siglo II después de Cristo, esos germanos, esos galos, que antes eran enemigos de Roma y eran más altos que ellos, ahora son ciudadanos romanos. Pasan a ser, y ahora engloban las legiones, o sea, son población autóctona, se le considera ciudadano romano, por tanto, tiene acceso a esa legión. Entonces, si hablamos del reclutamiento en el siglo III antes de Cristo, ¿vale? O en el siglo II, en tiempo de las guerras púnicas, a lo mejor sí que el legionario romano podía medir unos 65, unos 70, unos 75. Y sí que es verdad que a lo mejor se enfrentaba a galos y a germanos o yo que sé, a tribus de otras partes del limes o más allá del limes que sí que eran más altos y les superaban en tamaño. Pero en estos tiempos en los que nos movemos, sobre todo a partir del Principado, ¿vale? Los tiempos de Augusto en adelante, nos encontraremos que el reclutamiento se hace cada vez más lejos de Roma. O sea, cada vez son menos los itálicos que entran a formar parte de las legiones. Que esto es un dato que me parece muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque ya no tiene ese caché. Ya no es lo mismo que antes. El ciudadano itálico ya está por otras cosas. Ya se considera romano, tan romano de tantas generaciones que el que tiene que ir a servir a Roma es otro. Él ya se ha ganado la ciudadanía mediante sus padres o su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo que combatió en las guerras civiles durante la época Flavia, ¿no? Por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Entonces, y según avanza el tiempo durante el Imperio, de Italia cada vez menos, ¿no? Cada vez menos y bueno, hasta ya al final que ya hay muchos mercenarios formando parte de...
En pleno siglo III después de Cristo, en la época de las grandes crisis, de ese periodo del que no hablamos de la anarquía militar, el reclutamiento se hace en las fronteras. Se hace en Panonia, en Germania, en Siria. Entonces, parece que cada vez menos ciudadanos romanos de la zona central, es decir, de provincias como Hispania, Galia o Italia, se dedican al oficio de la legión. Entonces, hay que ver eso también. Incluso la propia Guardia Pretoriana se alista de una manera muy diferente también. El reclutamiento de la Guardia Pretoriana es muy interesante porque, en principio, solo se hace con ciudadanos del centro de Italia, ¿vale? De Etruria, Umbría, Campania, Lacio. Con el paso del tiempo ya se va un poco expandiendo hacia Italia, pero es que hasta el siglo III, hasta finales del siglo finales del siglo II, ¿vale? Sí. Cuando aparece el Septimio Severo y él trae a su guardia Panonia y Liria, no se produce un cambio en la Guardia Pretoriana por unas necesidades X. Pero sí que es verdad que en este siglo III asistimos a un fenómeno diferente. Y en el segundo, esos germanos y esos galos ya son ciudadanos romanos. Por lo tanto, esos ya son reclutables. Claro, es lo que habéis comentado al principio, ¿no? Que esta ilusión que te vendían, pues de la misma manera se la vendían a la gente que acababan a las nuevas provincias diciendo, mirar Roma o somos de aquí, igual puedes pasear por ahí, o sea, tu destino puede estar cerca de Roma o puede estar en la península, ¿no? O que te puedes ir a servir por allí cerca. O sea, me refiero que esa ilusión, así como también te la vendían para salir, también podía ser que te la vendiesen para estar. Sí. Nos pregunta Rafa Vergara, Ángel, si había una talla mínima. Algo habría, ¿no? Un mínimo, o sea, no querrías un hobbit, ¿no? Para un hobbit legionario, tampoco querías eso, ¿no? Un tipo de 1,5 metros. Lo que sí que primaba era la robustez, ¿no? No buscaban la altura, sino también un legionario fornido y robusto. Más valía ser bajito pero fuerte que ser alto pero delgado, ¿no? Me gusta lo del hobbit legionario. Que me imaginaba Frodo vestido de romano. Te ahorras una escaligada también, ¿eh? Esto es como todo, Sergio. Depende de la cantidad de reclutas que yo tenga. Si yo tengo 250 plazas y se me presentan 250 hombres de 1,80 m, pues esto es para adentro, me los quedo, claro. Claro, me los quedo. Si yo tengo 250 plazas y se me presentan 250 hombres de 1,68 m, pues me los quedo. En las levas obligatorias, que hubo unas cuantas también, pues lo que había, ¿no? Un hombre de caballería podía ser un poquitín más bajito que un hombre de caballería. A nosotros como recreadores, Sergio, sabes perfectamente el problema que hay con las diferentes alturas. Un hombre de 1,83 m haciendo formaciones con un hombre de 1,60 m da problemas. El testudo queda así, ¿no? El testudo queda... Con lo cual, ellos intentaban que las unidades fueran bastante homogéneas en este sentido. Estamos hablando de muy pocos hombres, ¿eh? Yo no he oído nunca de una altura mínima. Lo que sí que sé es que en tiempos de crisis, uno pasaba por la calle que iba, tal como lo cuento, uno iba por la calle a la taberna Vinay a comprar vino, había un centurión y dice, tú, para la legión. Y el otro decía, oye, pero... En origen eran voluntarios, ¿no? En origen, el primer reclutamiento se hace con voluntari, ¿no? Con gente que se presenta voluntario, pero en momentos de necesidad, como puede ser al inicio de una campaña o en el momento en el que la peste antonina asola en el imperio y luego tienes que hacer frente a las guerras marcomanas, ¿no? A esas invasiones por parte de las tribus germanas del otro lado del Limes, Marco Aurelio se vio obligado no solo a reclutar a gente forzosamente, sino que también se vio obligado a llevar a los vigiles, a las cortes urbanas, a los pretorianos y a coger a todos los libertos que podía. A todo lo que se movía, a todo lo que se movía. ¿Fue Marco Aurelio el que llevó gladiadores, el que llegó a reclutarlos o no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Que llevó gladiadores, ¿no? Incluso Marco Aurelio se llevó a los vigiles, se llevó a las cortes urbanas, pero por ejemplo, Augusto, cuando pasó el desastre de Teutoburgo, cogió a libertos, lo metió en la legión y los mandó para allá. O sea que en el año de los 4 emperadores también se reclutaron legiones. Quiere decir que cuando es urgente, el primero que pasa por la calle para adentro. Que fue Galba, ¿no? Viendo cuando se le venían encima, ya puso un ejército bastante grande de gladiadores. No sé cuánto fue la cifra, pero era bastante top. Sí, antes en todo caso de pasar a lo que es un poquitín la ley militar y todo este rollo, un poquitín aclarar esto, ¿no? O sea, que normalmente son gente que va voluntariamente, que se ofrece, que viene de diferentes oficios y va a la legión. En caso de necesidad, nos vamos a llevar a cualquiera y como ha dicho Sergio, en la época de Mario, que empiezan un poquitín los ejércitos profesionales, casi todos son de Italia y conforme va pasando el Alto Imperio, la gente es cada vez más del Limes. Y cuando ya muere el Alto Imperio que ya son bárbaros, ya son del otro lado del Limes, ¿no? Para que entendamos así, ¿no? En la época de
de Trajano, porque entendamos un poquitín, Trajano ya dijo, oye, los hijos de los militares los vamos a pasar por alto. Adriano ya dijo, los hijos de los militares, que en teoría no se podrían casar, ahora hablaremos de ellos, ya serán hijos legales. Y Septimio Severo ya dijo, no, que se casen y todo, porque los hijos de los militares serán soldados. Ya había problemas de vocaciones para ir al ejército. Entendamos, con lo cual, de Italia nos vamos yendo cada vez más al limes y tenemos problemas para llevar hombres al ejército por una cuestión de descrédito del ejército conforme va avanzando el imperio. Los itálicos ya no iban al ejército, seguramente Sergio, por todo este descrédito que tuvo al final de la República, que se mataban entre italianos. Yo me imagino que odiarían al ejército un itálico de normal, ¿no? Y que luchen los de fuera, si quieren, ¿no? Y los de fuera, pues apuntarían al ejército para decir, yo soy más romano que un romano. Y cada vez se va más hacia afuera, ¿no? Y esto yo creo que es así, ¿no? Ahora, si quieres, entramos un poquitín en lo que se ha hablado antes, ¿no? Civis Romanus Suum, ser ciudadano romano era muy importante. Para ir al ejército tenías que renunciar a una parte de esta ciudadanía. Y esto también dolía mucho en Escocia. Sí. Yo pienso que esto es importante porque dejarlo bastante claro, porque realmente el hecho de alistarte, pues antes, si quieres, me gustaría destacar una cosa muy importante que yo creo que José coincidirá conmigo, y es el tema de que las fuentes nunca nos hablan de legionarios, ¿verdad? No nos hablan de los legionarios como personajes rasos, sino que siempre nos hablan de los legados, de los centuriones, pero poca vez. De legionarios en general, yo por lo menos no me he encontrado nada. De legionario como una persona, no como la masa de legión. Bueno, si acaso, pero de hecho hasta bien entrado, o sea, pasado el tiempo, es difícil encontrarte a alguna fuente que te hable de un legionario como tal, sí de centuriones y de legados y de tal, pero no, vamos, yo por lo menos no he visto así gran cosa, o sea, que te hablen individualmente de un legionario, por lo menos yo no he visto nada. No, te hablan de unidades, de la legión tal, de la legión cual, comandada por tal, a las órdenes de tal general o de tal cónsul o de tal, ¿no? Pero sí que es verdad que el único ejemplo que a mí me viene a la cabeza, que creo que coincidiréis conmigo, es en la Guerra de las Galias, Julio César sí que nombra a dos personajes, que son dos centuriones que se pelean por a ver quién es el que más bajas inflige en el enemigo. Y seguramente os sonarán los nombres, porque los que habéis visto la serie Roma de HBO seguramente que os sonarán, ¿no? De ahí sacan precisamente los nombres de los personajes, de esos dos protagonistas poco antagónicos, ¿no? Que son quizá la base de la serie Roma de HBO, que son Tito Pulo y Lucio Boreno, que tienen otros nombres similares también, Pulón y Boreno, ¿no? Que son dos centuriones que pelean hasta la extenuación para ver quién es el que más enemigos abate, ¿no? Y eso sí que es verdad que Julio César los nombra por sus nombres, por su praenomen, nomen y cognomen, que esto también es muy importante, pero eso es quizá una excepción, y porque era César, ¿no? Porque César quizá era un hombre diferente al resto de los grandes prohombres de Roma que escribieron, ¿no? O que nos dejaron registros sobre batallas y sobre guerras. Sí, es un poco, no hablan de los hombres de la élite, no hablan de los soldados romanos, es simplemente por prejuicio, porque los consideran inferiores, los consideran directamente inferiores. Piensa que Vegencio, que es el que nos habla de él, tiene una frase que dice: la experiencia nos demuestra que hay en los hombres, como en los perros y los caballos, signos evidentes por los cuales descubrir sus virtudes. O sea, observa. Esto nos dice él, ¿no? Y luego los reclutadores miraban a estos hombres y valoraban mucho lo que se llama la simplicitas y la imperitia, o sea, la simpleza y la ignorancia. ¿Cómo van a hablar de ellos? Si ya los consideran seres inferiores. A ellos les interesan los oficiales, los mandos. Los hombres de verdad, los otros son, pues sacrificables, para que nos entendamos. Estoy pensando que esto era un poquito, pues como también les pasaba, pero incluso peor, que les pasaba también al tema, a los gladiadores, que no se les consideraba. Y si nos damos cuenta, de los gladiadores solo sabemos por sus epitafios, salvo de Espículus, que nos dan varias fuentes, pero que tampoco sabemos gran cosa. Es un poco similar en ese sentido. Sabes que tampoco, también sacrificables, aunque incluso menos. No, pero obedece un poco más. Yo pienso que no hay que mirar, o yo pienso que no hay que ver la simpleza como estúpido. No. Es más que nada la simpleza en el sentido de que cuanto más inocentes sean, más maleables son por la propia legión. Sí, más moldeables, sí. Correcto. Entonces tú lo que quieres es un tipo que tú le digas, coge una espada y mata allí,
y que no se lo cuestione, ni tenga ningún dilema moral, ni tenga ningún dilema de si esto es justo o no es justo, sino que realmente para el reclutador, para el centurión, para el tribuno, para el decurión, para el oficial que comande esa unidad, lo que quiere son hombres que tengan inocencia, porque así se los pueden moldear a su gusto. Sí, en el sentido... y que no tenga luego el cargo de conciencia para que luego esté. Sí, vamos, básicamente. Sí, es que volvemos otra vez a lo que hablábamos de los perjuicios. La ignorancia, nosotros no la tomamos como un insulto, pero la ignorancia no es un insulto. La ignorancia es el desconocimiento de una cosa, eso es neutro. A veces la felicidad. Claro, no, pero es la ignorancia. La ignorancia es ignorante. Bueno, sí, yo soy ignorante de muchas cosas. Yo estoy muy de acuerdo con esa frase de que es la base de la felicidad muchas veces. Sí, porque a veces cuanto menos sabemos, ¿no? Cuanto menos sabemos y menos conscientes somos de lo que nos rodea, pues más felices somos. Cuando nos dan esa información es cuando decimos, hostia, ¿quieres decir? Entonces se te caen los principios y tal y todo. Y otro prejuicio también importante, Sergio, ahora vamos, es el hecho de que el soldado raso cedía sus derechos ciudadanos. Ya es que no era un ciudadano, era un ciudadano romano que cedía parte de sus derechos, con lo cual empezaba a no ser ciudadano romano completo. Entonces, claro, desde el punto de vista de un hombre de la éter, pero ¿dónde va? Si lo más importante que hay en el mundo es ser ciudadano romano con derechos políticos, con derechos de migración, con derechos de honor, con derechos de ser elegido magistrado, con derecho a propiedad, con derecho a boda, con derecho... Y estos ceden a eso. Que cedía incluso algo tan sagrado para un romano como es el derecho a colegiarse, ¿no? El tema del colegium, del colegia, el asociarse, os hemos hablado en algunos programas, Ángel y yo, sobre todo en la Biblioteca Perdida, podréis ver esa saga que hemos dedicado a los colegia romanos, desde el colegia artesanal hasta el colegia criminal y llegando al colegia militar. Pues tenéis que saber, por ejemplo, que el ciudadano romano que tenía derecho a asociarse, cuando se enrolaba en la legión, cedía ese derecho y no podía colegiarse con compañeros. Sí que se podía colegiar el suboficial y el oficial para arriba. Sí que existían los gremios de optios, los gremios de centuriones, los gremios de tribunos, los gremios de aquílices, pero no existía el gremio del miles, ¿vale? Los miles gregarios, los soldados rasos, no podían colegiarse, no podían tener una asociación con compañeros como... O sea, imaginaos, eso para un romano, yo pienso que eso es muy importante, porque la gente a lo mejor no es consciente de lo que significaba para un romano el tener derecho a poderse asociar. Entonces... otra limitación bastante gorda y que, bueno, de la que siempre se ha hablado, ¿no? No podían contraer matrimonio. Que esta era otra que... Bueno, tengo entendido que fue Severo, ¿no? Quien quitó eso, ¿no? Septimio Severo, el africano que había quitado esa prohibición, ¿no? De hecho, creo que viene luego Pero vamos, es un tema que sí que es cierto que a mí siempre me causó como un poco, a ver, ¿podían o no podían? ¿Podían en una época? Sí. Luego Septimio Severo quitó o luego volvió. Sí. ¿O cómo? Augusto prohibió el matrimonio de los soldados de los miles gregarios a matrimonio legal. Vale. Evidentemente, los soldados se unían en concubinatos y en contubernios, sí, con esclavas o con mujeres libres, porque los legionarios matamos bárbaros de 3 en 3, pero tenemos corazón. Entonces nos enamoramos de las cosas como son. De la vida, ¿eh? De la vida del bárbaro. La vida al bárbaro hay que matarlo y a la bárbara si hace falta cualquier cosa, pero a nuestras mujeres pues las queremos. Entonces vivimos con ellas. Estos hijos eran hijos ilegales, porque el matrimonio no era legal y para ser ciudadano romano el matrimonio tiene que ser legal. Cuando estos hombres acababan su servicio, se casaban legalmente con esa mujer y esos hijos serían, pues ya serían legales. Incluso no podían ni heredar. Poquito a poquito ya se fue haciendo así. Ya Trajano ya dijo, bueno, de una manera rara escribís a la mujer y podrá heredará a los hijos, pero a través de la mujer. Y esto ya lo permitió. Claro, mi duda, y yo creo que la de la gente aquí es un poco, a ver, si tú, por ejemplo, un legionario en el servicio se acostaba con otra mujer y tenían un hijo, y luego una vez se licenciaba y terminaba el servicio, ¿ese hijo podía heredar? ¿Ese que había tenido durante el tiempo? Ya era ciudadano romano. En el momento que acababa el servicio, ya estaba todo, representa, ¿no?, que cumplía con su servicio en la legión y él podía contraer matrimonio oficial y era reconocido su hijo como ciudadano romano. Entonces su hijo ya podía servir en las legiones. O sea, que era como una limpia, ¿no? Sí, básicamente. Es verdad que en tiempos de Trajano él hace un poco la vista gorda, Adriano ya da un paso más y en tiempos de Septimio Severo dice, bueno, yo soy un emperador militar,
yo me baso mi poder en las legiones y si quiero que las legiones me obedezcan, tengo que ganarme su respeto. ¿Y cómo me gano su respeto? Pues con cosas tan sencillas como permitir que los legionarios se casen durante su vida legionaria y su mujer pueda ya tener derechos y sus descendientes también puedan ser reconocidos como ciudadanos romanos. Para mí eso es una jugada maestra. En un momento complicado es una jugada de un jaque mate total, ¿vale? Porque lo que hace es ganarse la lealtad de sus hombres. Y ponerse en contra al Senado, sí, pero es que a Septimio Severo ya al Senado se la traía bastante. Le daba igual, sí. De hecho, incluso a los, según tengo entendido, Septimio Severo, pues, los que tenía en contra los largó de ahí, pues la gente de su confianza, ¿no? Era los pretorianos, por ejemplo, sí, los pretorianos fueron ilirios. Tenemos un par de preguntillas, me vais a perdonar en este momento para que no se nos pasen y no nos vayamos demasiado del tema y tengamos que volver atrás. Nos pregunta Sirio Riva, dice, ¿podría ser que por rebeldía e inconsciencia un joven noble que quisiera saltarse el cursus honorum pudiera comenzar desde abajo, desde legionario raso, quiero decir? Imposible. Imposible. No. La sociedad romana era muy clasista. Imposible. Otra preguntita. Un comentario que nos dice aquí Maribel, dice, lo que motivaba el oficio de las armas era la paga que atrae a una élite física e intelectual de las poblaciones locales, se idealiza su forma de vida y se intensifica el reclutamiento en la región, acabando todos en romanización. O sea, sí, lo de la paga es interesante también, porque también fue evolucionando. Bueno, obviamente a partir de Severo, como bien has dicho, la paga aumentó y ya con Caracalla ya fue aquello, es el despipote, el acabose, sí. Todo el mundo quería ser legionario, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que en estos tiempos de Trajano sí que es verdad que un aliciente para la gente, dinero, sí, y pues para la gente, sobre todo la población no romanizada o menos romanizada, el aliciente para obtener la ciudadanía romana era pasar por los auxilia, ¿vale? En este caso por las tropas auxiliares, porque las tropas auxiliares tenemos que verlas también como un reclutamiento similar, incluso más masivo, ¿no? Porque como había tantas unidades de reclutamiento, tantas unidades auxiliares que servían en las fronteras, lo que hacían era, tú te reclutaban, por ejemplo, en la zona de Cantabria, en el Cantábrico, que era una zona menos romanizada. Allí contrataban o reclutaban un montón de gente para una LAE, para una corps auxiliar, y lo que hacían era enviarla a Britania, a Germania. O sea, los enviaban lo más lejos posible de su zona de hábitat. ¿Por qué? ¿Por qué respondía todo esto? Pues cuanto más lejos estaban, más romanos se volverían, ¿no? Porque no tendrían el aliciente ese de sentirse cercanos a su zona de origen, ¿no? Entonces, también tiene su diciéndolo de otra manera, Sergio, lo que hacían era de la castra, su patria, su nueva patria, era el castra, ¿no? Y ¿cuántos volvían cuando acababan? De auxiliares, pocos. Claro, es que ¿cómo quedaba? O sea, tú imaginaros ahora que la esperanza de vida, partimos de la base de que la esperanza de vida en el mundo antiguo no era la que tenemos ahora, ¿vale? Entonces, realmente, si yo tengo 16, 17, 18 años y me reclutan, me voy 25 años de servicio, cuando vuelva o cuando quiera volver, siempre y cuando haya podido mantener una correspondencia con mi familia, lo más lógico es que cuando yo acabe mis años de servicio, primero que ya esté muy asentado en la zona donde he estado, entonces me establezca allí porque me concedan unas tierras en la zona. ¿Y qué se me ha perdido a mí? ¿Me consideraré yo cantábrico 25 o 30 años después? ¿Quedará alguien de mi familia todavía vivo que me recuerde como para volverme? Entonces es difícil, ¿no? Entonces ya habré establecido un vínculo familiar de vida, de progreso, ¿vale? De estabilidad en la zona donde estará acantonada mi legión, porque sí que se movían las legiones, pero no se acostumbraban a mover cada 5 años, ni cada 10 años. O sea que en un momento concreto sí que se podían llegar a mover. Pero sí que es verdad que yo podría llegar a establecer una vida más rutinaria en la zona donde he estado trabajando como legionario y luego me puedo quedar como evocatus, me puedo reenganchar como evocati, ¿vale? O sea, me puedo quedar allí o me puedo jubilar. Quizás recordar que en el caso de los legionarios, Augusto empezó con 16 años, pero luego ya son 20 años. Legionarios, ciudadanos romanos, pero las tropas auxiliares son 25. Si una persona se apunta con 20 años, es con 45 que acaba su servicio. Con 45 años ha hecho toda su vida, habrá conocido allí personas, seguramente tendrá pareja y ya abandonar. Es que es muy difícil. Estamos hablando era una manera de romanizar. Ese soldado que era auxiliar, será ciudadano romano cuando salga de la legión y evidentemente querrá ser el más romano de los romanos porque es un nuevo romano.
y se quedará allí seguro. Tenemos una pregunta muy interesante aquí en YouTube que me parece fascinante. Yo no sé si te están dejando comentarios a ti, José. Si tú ves alguno, pues nos lo comentas también, ¿eh? Sí, espérate un segundo, ahora te los digo también. Nos pregunta Adriano Neri, dice, el pater familias, me parece muy interesante. ¿El pater familias tenía autoridad sobre su hijo cuando este era legionario? No. Se perdía. No, ¿Quién tenía la autoridad entonces? Una de las cosas, una de las primeras cosas que en el momento que el legionario firmaba para ser, era que le decían que se emancipaba automáticamente de su padre. O sea, toda propiedad que tuviera a partir de ese momento era suya. El padre, una vez que se alistaba, el problema era un poquitín antes que el padre decidía. Pero cuando él ya firmaba, o sea, cuando él ya era legionario, él era un hombre totalmente emancipado, que tomaba sus propias decisiones siempre y cuando los oficiales no ordenaran lo contrario, que el ejército hacía lo que le daba la gana con él. Pero él era dueño de su dinero, dueño de la casa que comprara. Mientras estaba bajo el poder de su padre, no tenía no tenía derecho ni a comprar en su nombre. Compraba al nombre del padre. Y cuando era legionario, ¡pum!, ya se emancipaba. Había una cosa que vi y que me gustaría comentar con vosotros, que es el tema de qué pasaba cuando a alguien lo expulsaban del ejército. Porque es que yo cuando lo leí me pareció de lo más curioso. O sea, cuando alguien era expulsado, no en plan de te condenamos a muerte y tal, tú de aquí te largas. Era una cosa que no podía ni vivir en Roma y no. ni estar ni en cualquier lugar donde estuviera el emperador. O sea, ¿esto qué era? ¿Como una orden de alejamiento actual? ¿O algo así? Básicamente. Claro, es que cuando lo vi dije yo, coño, es una orden de alejamiento, básicamente. Sí. Me pareció curiosísimo. Y no podías trabajar para Roma tampoco. No podías ser funcionario. Roma tenía una cantidad de funcionarios enorme. Sí, claro. Y si iba el emperador, había unas listas de personas proscritas, para que nos entendamos, y te echaban de la ciudad. Eso es el mejor de los casos, te echaban, ¿no? Porque si te veían donde te tocaba... No, claro, me refiero en un caso que no... Sí, pero no había nada más, no había nada más deshonroso para un legionario. Y ya hablaremos también de la disciplina. No sé si en este programa nos dará tiempo de hablar un poco de la disciplina o hablaremos más para el siguiente, del entrenamiento. Podemos hablar un poquito también de los castigos, de las recompensas también, porque no todo es malo en la legión, ¿no? Evidentemente, la vida del legionario era complicada, ¿no? Pero que te expulsaran de la legión con deshonor, eso era la pena más grave y el agravio más ofensivo que podías hacer. Sergio, hay que decir también que era cuando hacías alguna cosa, dijéramos, que era deshonrosa. Sí. Cuando hacías una cosa demasiado deshonrosa, te mataban. Correcto. Y la propia disciplina, ¿no? O sea, para que te echaran tenía que ser grave, pero no lo suficientemente grave como para que te mataran, ¿no? Entonces, imagínate, hay todo un rango de castigos y de gravedad de los delitos e infracciones, porque también se regían por un código disciplinario interno, como ocurre hoy en día también con el ejército. Hay un código y una jurisdicción interna dentro de los propios militares que se les puede juzgar por un propio, pues están los tribunales, los consejos de guerra, estos que hacen, ¿no? Porque realmente proviene todo esto de la disciplina de los ejércitos antiguos, donde estaban un poco al margen de la ley civil, ¿no? Entonces, separación de poderes jurídicos. Esta pregunta que han hecho el oyente de allí en YouTube es muy interesante, el hecho de que se emancipaba del padre, ¿no? Esto era muy importante. Volviendo un poquitín a lo que hemos dicho antes de cómo veían a los soldados, las implícitas y la impeditia, hemos dicho lo que era malo, dijéramos en el sentido de cuando te hacías soldado, pero había alguna cosa que no era tan mala, ¿no? Dijéramos que favorecía al soldado. Esta emancipación era muy importante. Estaba la otra muy importante, que era la de que no podía contraer deudas que no podía pagar. Hemos dicho que desde el punto de vista del alto mando del ejército, cogía personas que tenían las implícitas y la impedicia, o sea, la simpleza y la ignorancia. Era algo así como decir, bueno, tú a este soldado que le has vendido, pues le vendido una casa que vale 20.000 sestercios. Dice, vamos a ver, tú sabes que cobra 1.200, él ha firmado porque no sabe. No, te la va a pagar porque le has engañado. Te has aprovechado de su ignorancia. Esto es muy importante. O sea, que las implícitas a veces te podía servir, podía jugar en tu favor, ¿eh? Sí, claro, hoy en día si se aplicase a muchos le hubiera quitado de un problemón, ¿eh? Correcto, no, pero si nos ponemos a ver, por eso decía que es peyorativo. A nosotros ahora, ¿qué ventaja? No es como si ahora tú imagínate que un niño de 15 años va al banco, pide un préstamo para comprar un coche de 30.000 euros y el banco se lo da. Entonces llega el padre y le dice, oye, ¿qué te me estás contando? ¿Y qué va a hacer el juez? Va a decir, señor del banco, usted le ha dado un préstamo a una persona que no era capaz de tomar una decisión sobre sí misma. Esto era lo que pensaban ellos. O sea, que nosotros lo vemos como una ventaja, pero para ellos era que eres tonto.
Entendemos, ¿no? La diferencia. Es muy complicado. Sí, claro. Es así, ¿no? Otra cosa también muy cosa era lo de los delitos. O sea, tú sabes que ahora mismo cuando una persona, aunque no conozca la ley, la tiene que cumplir. El desconocimiento de la ley no te tiene del delito, ¿no? Para estos soldados sí. O sea, un soldado va por allí andando, pisaba no sé qué propiedad, pero dice, esta propiedad privada. Y yo lo que decía, yo qué sé, a mí que me cuentas si yo soy tonto. Si yo no soy de aquí, ¿no? Yo estoy aquí. Yo esto no lo sabía. Entonces lo juzgaban, siempre justicia militar, lo juzgaban y evidentemente a la quedaba exento porque el hombre, el soldado lo llevaba, porque yo me imagino que el soldado, no sé si tenían pericia, ¿no? Pero pondría cara de tenerla, diría, yo es que no sé ni lo que me estás hablando. Yo creo me lo ha explicado y no sé lo que me está diciendo. Cuando entraba el legionario le decían sus oficiales, vosotros siempre que os quieren juzgar os digan que os habéis hecho algo mal, poner cara de tontos. Entonces, bueno, ya está. Claro. Y luego otra cosa que también era importante era el hecho del domicilio. ¿Cuál es el domicilio del soldado? Cuando yo estoy en mi casa y me juzgan, me mandan un burofax o me viene aquí en Cataluña, donde viene el mozo, te corta la carta y dice, preséntate tal día en el juzgado, si no lo vas a pasar mal. Aquel estaba en el frente. Y entonces cuando llegaba la carta decía, yo estoy en misión peligrosa para el Estado y no se presentaba. ¿Qué voy a dejar? ¿La bandera? ¿Voy a dejar el águila para ir a Roma a un juicio civil? ¿Estamos locos o qué? Claro, su domicilio en teoría era su destino, ¿no? Donde estaba destinado, su campamento, donde estuviera. Ese era el domicilio del legionario. Claro. Yo me imagino allí llegándole la citación de las autoridades civiles, sí. la coge el optio de guardia o el centurión de guardia y dice, ¿qué es esta mierda? Más por culo de aquí. ¿Sabes? Vete de aquí, hombre, que no te quiero ver. Que no se te ha perdido nada aquí, que te recluto, que te recluto, le dice al que viene a entregar la notificación. Bueno, hay ventajas y desventajas, evidentemente. Nadie dijo que fuera sencillo, pues sí que es verdad que valerse de estos privilegios, ¿no? Pues son privilegios, al fin y al cabo. Son ventajas respecto a lo que pierdes como ciudadano, por ejemplo, por poderte asociar, poder optar a una carrera pública, ¿no? Porque tampoco un ciudadano que se presenta al ejército, un legionario, renuncia a poder presentarse también a cargos públicos y a ejercer cualquier tipo de magistratura, ¿no? Que también tiene su tampoco quiere decir que un ciudadano, que un legionario, un recluta legionario pudiera presentarse por condición social, ¿no? Porque tampoco presentarse a una magistratura no es nada sencillo, ¿no? Pero sí que es verdad que existían estas ventajas, estos inconvenientes que me parecen muy, muy importantes. También había unas limitaciones, ¿no, Ángel? Unas limitaciones, la que hemos dicho, la de no casarse, sí, la de no colegiarse. Tampoco podías representar a nadie en un juicio y luego pues las penas por cualquier delito eran muchísimo más duras. Hablamos en algunos programas el hecho, por ejemplo, de ser ciudadano romano. Plinio el joven tiene cartas, hemos hablado antes, Sergio, de Plinio el joven que tiene cartas a Trajano cuando era gobernador de Bitinia Ponto y nos habla, por ejemplo, del caso de unos ciudadanos romanos, que en este caso eran cristianos, y dice, oye, estos son ciudadanos romanos y son cristianos, no los puedo matar, te los mando para Roma porque tienen derecho a que tú los escuches. Estamos hablando de que los ciudadanos romanos no podían ser, entre comillas, matados tan fácilmente. Un soldado, en su juramento, decía, no, que Roma puede disponer de mi vida, o sea, me podéis matar sumariamente sin ningún problema. Es un tema que luego, si queréis, para terminar el directo, leer algunos de los juramentos porque me parecen brutales, ¿eh? O sea, yo luego al terminar el directo en un ratillo, o sea, a mí me parecen increíbles los juramentos que hay por aquí. Pero antes de pasar a los sacramentums, si os parece, ¿tienes algo para leer? ¿Nos vas a leer lo de la carta de Plinio? ¿O tienes alguna notificación? No la tengo aquí, no. Vale, entonces, si parece, hablamos un poquito de los requisitos para ser legionarios, ¿vale? Para que nuestros videoyentes, si se han planteado alguna vez entrar en la legión, pues que les vamos a explicar más o menos cuál es el proceso de selección y más o menos qué requisitos. De ahí Sergio, se pueden ir al vídeo también. Perdóname que le diga a los videoyentes, ir a la legión es guay. Todo esto, como he dicho, no es nada. Es todo disfrutar, ¿eh? O sea, que se apunten, que vengan y se apunten. Pero disfrutar. Tienen que cumplir estos requisitos que están en el vídeo de José, que si lo queréis ver aparte. Sí, pero los vamos comentando aquí, ¿no? Sí. Yo creo que también sí.
Bueno, el primero de ellos, pues obviamente ya lo habéis comentado un poquito por encima, ser ciudadano romano. O sea, si eras esclavo o eras ciudadano, olvídate. Bueno, salvo, siempre hablamos en épocas normales, no hablamos en épocas de urgencia o en épocas de guerras, etcétera. Los ciudadanos extranjeros pues eran miembros de las auxilias que habéis comentado antes, ¿no? Que estos eran... Luego, obviamente, estar legalmente censado. Y esto es un tema que a mí me gustó mucho cuando lo vi en tu libro, que era el tener un certificado de buena conducta, que no es cosa únicamente de ahora, que esto también se llevaba entonces. Y si quieres extenderte un poquito más en esto, que es que a mí me apasiona. Los penales, dígase, los penales. O sea, un certificado de buena conducta, yo es que cuando lo leí en tu libro dije, coño, dije, hostia, ¿sabes? Fue como, me gustó muchísimo eso. El certificado de buena conducta es importante, ¿no? Porque además de eso tenías que tener el beneplácito de que tú eras un ciudadano que no había cometido ningún delito, que estabas bien visto, que estabas bien considerado. Entonces es importante que la Legión no quería a delincuentes, ni quería gente problemática, ni que había tenido sus más y sus menos con la justicia, o que tenía una mala reputación, porque a veces no hace falta que tengas un certificado de que diga, no, que alguien certifique que tú, por ejemplo, la autoridad de tu pueblo o el edil de tal colonia dice que este señor estuvo implicado en una reyerta y una pregunta que siempre te quise hacer respecto a esto. Si era un chico que se quería alistar y su familia tenía mala fama o mala reputación, ¿eso influía? Pregunto, puede influir, claro. La pregunta, no. Sí, puede influir porque en Roma todo va por la gens, ¿no? Entonces, sí, claro, la gens es muy importante, la familia es muy importante, entonces si la familia tiene una mala reputación, obviamente, pues tú tampoco vas a querer reclutar a alguien, y más si tienes más candidatos, ¿no? Exacto. Si hubiese 250 y este fuera el 249, dices, hostia, que tampoco me queda dónde elegir, ¿no? Se te presentan 200 y se te presentan los justos, pero si tienes... vamos a lo de siempre, ¿no? Lo de siempre es decir, si hay 250 plazas y se presentan 500 personas, puedo elegir. Entonces, seguramente este ya lo descartaré. Entonces, claro, si son justos o me queda muy poco margen de maniobra, pues a lo mejor este es mejor que el otro que tiene 15 causas o quizás, que su familia... Quizás, Sergio, cabría puntualizar una cosa, que es quizás tenemos una imagen un poco equivocada de lo que quería el ejército del legionario. Quería un hombre viril, quería un hombre fuerte, pero quería un hombre que supiera templar esa fuerza, que supiera templar su violencia, que la utilizara cuando el oficial se lo dijera, no que la utilizara cuando él se pusiera nervioso, no. Él tiene que obedecer siempre. Entonces, si yo tengo un prejuicio de este tipo, de que este hombre va al bar y borracho le pega al de al lado, esto no le interesaba al ejército. Al ejército le interesaba un tío que se quedara plantado y cuando el oficial le dijera para adelante, ejerciera la máxima violencia. Y cuando le estaba clavando al otro la espada en la barriga, el oficial decía, quieto, él se quedara quieto. Esto es lo que necesitamos. No necesitamos a un tío que siga adelante cuando el oficial se lo cuenta, porque nos rompe la línea. Con lo cual, esto es lo que queremos. Y para eso el prestigio era muy importante. Necesitamos una persona que sepamos que se controla. Y el prestigio no solo por no tener antecedentes, sino que si además venía recomendado, que esto es muy importante también, el hecho de la recomendación, el hecho de tener un documento conforme a alguien cercano al ejército o alguien que hubiese servido en el ejército o alguien que tuviera algún vínculo con el propio ejército, con la legión, te enviara una recomendación. Es decir, de aval, ¿no? Es hijo de Livio, Livio fue compañero mío en la legión y murió honrosamente, pero su hijo no pudo ejercer, pero yo, compañero, Miles suyo, compañero y camarada, le recomiendo porque es una persona de confianza. O sea, sí que es verdad que cuando tú llegabas a la oficina de reclutamiento o al punto de reclutamiento, tú entregabas, pasabas estos requisitos, ¿no? Previamente, tener eso, lo que hemos hablado, ser ciudadano romano, no tener penales, no estar casado, también importante, porque no tenías que estar casado, tenías que estar soltero. Sí, ya lo hemos comentado, que tuvieras que venir soltero, ¿no? Entonces, si tenías una carta, pues la entregabas. En ese momento, claro, quedaba mucho mejor si tú tenías una carta de recomendación y alguien que te avalara. Es como tener un padrino, ¿no? Aunque luego, a la hora de la verdad, tampoco te servía de mucho en el sentido de que te iba a eximir de ciertas cosas, ¿no? Sino que luego tenías que pasar por lo mismo que los demás, ¿no? Pero siempre era un más a más que te ayudaba a poder ingresar en la legión. Bueno, otros requisitos por continuar, sobre todo los físicos, ¿no? Que no lo hemos tocado tanto, solamente lo de la altura, que ya lo hemos dicho antes, lo del 1,70 m, que hay muchos de algunos comentarios que no se lo creen mucho. La edad, tener entre 16 y 20 años. Recordemos que a esa edad
ahora no es tanto, pero en esa época ya eras todo un hombre. Estar en forma, no tampoco ser un tipo, en plan, un armario empotrado, pero sí estar bien, en forma. No ser una bestia de gimnasio, pero sí estar... No, el aspecto, para que los oyentes, los videoyentes lo entiendan un poco, ese es el corredor de medio fondo, 5.000, 10.000 metros. Este es el aspecto que les interesaba a ellos. Bueno, también eso, superar unas pruebas físicas que, a ver, no sé si os hacéis, si alguno sabe algo. Yo, bueno, no se sabe cuáles eran esas pruebas en concreto ni nada, pero bueno, me imagino que también variarían según la ubicación y según la época. Pero lo que es, ¿qué pruebas eran? ¿Cuáles? A ver, imaginemos que físicas, correr, saltar, hacer, tal, imaginemos que algo así darían, ¿no? Pruebas de fondo, pruebas de velocidad, pero no sabemos exactamente cuáles eran, lo cual, si algún día se sabe o se pilla alguna fuente que tal, sería la leche. Ojalá saliera algún tratado de ahí o alguna lápida o algún escrito que llegara hasta nosotros que especificara con las pruebas de acceso, ¿no? Pero bueno, más o menos es eso, ¿no? Que supiera también montar a caballo, que bueno, me imagino también tener agilidad para subir a un caballo, que luego en lo que es el entrenamiento ya veremos qué pruebas se les hacían en el entrenamiento. Así que hay más detalle, ¿no? Porque en el entrenamiento ya se hacían cosas más concretas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que mínimo que yo entiendo que los echaras al agua y no se ahogaran, que por lo menos se pudieran mantener a flote, ¿no? Sí, pues ya les enseñarías tampoco que fueran Michael Phelps ni Usain Bolt, pero hombre, que supieran estar... A ver, otra cosa que también quiero tal y que me gustó mucho fue el reconocimiento médico que se les hacía. Que claro, estamos acostumbrados a verlo en películas, en series o leerlo en libros, que vemos que solamente les miran la dentadura. Que sí, que claro, que obviamente se les mira la dentadura, sí, obviamente. Pero también había muchas más cosas y, a ver, una de ellas era, por ejemplo, pues eso, que olieras bien porque a veces es síntoma de buena o mala salud. Pues eso, mirar hasta las partes bajas que tenían, cómo caminabas, cómo estaban físicamente, cómo eras. No sé, vosotros sabéis más de esto, pero sí, vamos, es que yo lo vi, era mucho más completo, la verdad, de lo que muchos se imaginan. 2 testículos, ¿no? En tiempos de Trajano por lo menos tenía que tener 2 testículos. Sí, esto me parecía maravilloso. O sea, es como hombre, con 2 exactamente. Muy bien, tenías que ser un bir. Hay que tener en cuenta que cuando yo tengo una persona que tiene un color amarillento, yo ya sé que está enferma. Si tiene rojo los ojos, yo sé que está enferma. Si tiene asimetrías en el cuerpo, yo sé que ha tenido una enfermedad seria en la infancia y eso me puede provocar que no tenga pues todo este requerimiento físico que a mí me interesa. Si anda con un pie más largo que el otro o más corto que el otro, esto me va a provocar que en 30 kilómetros de marcha, con 30 kilómetros encima, vaya a tener dolores que igual no puede soportar y no puede seguir el ritmo. Es cuestión de mirar este tipo de cosas que a ellos les interesaba. O sencillamente observar el hueso, que si tiene alguna rotura y se le ha vuelto a unir, con lo cual la persona experta, yo no lo soy, pero la persona experta te toca y es capaz de ver que aquí hay una unión y ahí tienes una posible debilidad en cualquier hueso del cuerpo y que se puede volver a romper, ¿no? Todo esto lo miraban, con lo cual el hombre que entraba a la legión ya era un hombre de 1,70 m y que ellos consideraban para sus criterios sano. No entraba cualquiera, rechazaban a gente, claro. Bueno, y cuando se reunían todos los requisitos, pues se presentaban pues ante las autoridades locales, debían certificar que habían tenido un buen comportamiento, como hemos dicho antes, y que eran aptos para el servicio. Entonces eran enviados a las capitales de provincia, donde se les hacía el primer examen físico, se certificaban los documentos, se hacía entrega de un primer estipendium o dieta consistente en este caso en unas cuantas monedas para pagarse el viaje y eran enviados al cuartel general de la Legión a la cual habían sido adscritos, que normalmente este dinero, ¿verdad? Que nunca llegaba con el No, esto era paga, yo lo he oído, Sergio, yo sé que tú no lo has hecho nunca, porque tú eres centurión de una legión importante y esto no lo has hecho nunca. Esto era la paga de 3 meses de la legión. Te la daban, dice, tú ya vais gastando por el camino. Pero a mí me lo ha contado mi amigo Silanus, y lo dice Silanus es que es verdad. El de Baétulo, ¿no? El de Baétulo, dice que fue a Tarraco, él fue a Tarraco y allí se apuntó, cumplía todos los requisitos físicos y le dijo, ahora tienes que ir a la Castra Legio, a León. Y el hombre le dijo, pues yo de aquí a León no sé ir. Y allí hubo un oficial que le dijo, tranquilo, vente conmigo. Yo te acompaño. A ti y a otros 20. Él iba acompañado de 20 legionarios armados hasta los dientes, estos medían 2 metros, daban susto al miedo estos. Y les dijo, ¿cuánto te ha dado el gobernador provincial? Y me ha dado 300 estercios. Dámelos que te los guardo yo. Hasta luego, ¿no? Sí, y el centurión, pues claro, Silanus, que era un tirón,
300 por 20, pues mira lo que se imagínate, pues mi amigo Silano, que era, pues claro, un tirón, y veo a aquellos hombres que, ¿sabes? Se cogían el gladio como si fuera una pelota de baloncesto, o sea, era una cosa exagerada. Aquellos hombres dijeron, bueno, pues te doy los 300 euros. Tampoco le dio alternativa, dijo, dámelos. O sea, no le dijo, si tiene usted la voluntad, dame algo. No. Y se quedó con los 300. Entonces cogieron el caminito hacia Castralegio, pues pasaron por César Augusta, fueron yendo hacia allí, ¿no? Uh-huh. Y el centurión dormía, pues, en mansiones, en habitaciones de lujo, y ellos dormían en las cuadras, donde tienen que dormir los tirones, faltaría más. Hasta que llegaron allí a León. Y allá a León, pues, el centurión dijo, mira, qué suerte que habéis tenido el viaje, solo os ha costado 200 sestercios. Os ha salido barato. Y le dio 100. Hay otra cosa que a mí me fascinaba, y es que, a ver, una vez prestaban juramento, pasaban los trámites que os ha comentado Sergio y demás, una vez que pasaban este juramento, se les daba a su equipo, se les proporcionaba, pero lo tenían que pagar ellos. Por una simple razón, que lo que pagas tú, y a día de hoy sucede, lo valoras muchísimo más que cuando te lo regalan. Es que es así de sencillo, directamente. Sí. Una coraza que te has pagado tú es mucho más difícil que la pierdas que si te la han regalado. No la pagaban, sí, es cierto, no la pagaban en su integridad, pero claro, sí que tenían que aportar una cierta parte de su estipendio en túnicas y en coraza y en espadas. Sí. Esto es... Pasan muchos ejércitos también, que parte, aunque sea una parte simbólica, pues se da para ello. Sí. Esto es importante también, ¿no? Porque sí que también sabemos que los legionarios más veteranos, cuando ya tenían un dinero, pues si se querían pagar algún complemento, como ese kingulum que tienes tú tan bonito que te has hecho allí en un orfebre allí en Alejandría. Ya sabes cómo se llama, ¿verdad? Allí al lado del templo de Isis. Soy acuífera, sí, soy acuífera. Se llama Caesus. ¿Cuánto te ha costado ese? No lo puedo decir, pero bueno, 1.000 sestercios. 1.000 sestercios, imagínate. O sea, el tío cómo va, ¿eh? Lo que da ser alcohólico, ¿eh? Yo soy, a ver, que nuestros oyentes lo estamos diciendo medio broma, pero lo cierto es que en Roma la clase social había que demostrarla. Entonces yo cuando salgo con este kingulú, que está lleno de plata y bien adornado, o sea, con un orfebre que me hace unas figuras enormes, ellos me ven y dicen, este tío es importante. ¿Y cómo saben que es importante? Por mi kingulum totalmente elaborado y totalmente envidiado por todos. Esto es importante. Y una cosa que me viene a mí ahora a la cabeza, siguiendo ya, porque nos acercamos al final, no queremos extendernos mucho más, pero me parece importante saber una pregunta que también se deben hacer nuestros oyentes. Al final del programa, antes de despedirnos, responderemos a unas cuantas preguntas que tenemos en el tintero para que no se nos olviden, para no dejaros ahí en la estacada, que ya sabéis que a veces nos enrollamos y se nos pasan. Una cosa muy importante, un detalle. Según Vegecio, yo sé cuál era el mejor tipo de recluta, pero ¿vosotros qué opináis? ¿Quién creéis que sería el mejor tipo de recluta? Es decir, si yo tengo que ser un reclutador, ¿a dónde o qué candidatos me gustaría más llevarme a la legión? ¿Un candidato que viniera de la ciudad o un candidato que viniera del campo? José, va. A ver, yo probablemente me iría a zonas que han... No sé, zonas que han estado en guerra o algo así o tal. No que han estado, me refiero, o que son... A ver, es que no sabría cómo decirte. Yo tiraría igual más al campo que a la ciudad. Yo sí, porque es gente más acostumbrada, a pesar de que igual no hay tantos, más acostumbrada a pasarlo peor. Y hombre, está más acostumbrado a eso, te salen más fuertes. Igual no son tantos los que te salen fuertes, pero sí los que te salen fuertes, joder, son muy buenos. Básicamente. A la ciudad igual también te los encuentras, pero te encuentras más gente sana, pero no en tan buena forma. A eso me refiero. Vamos. Y en la ciudad yo pienso que en la ciudad son menos, la simplicidad está menos presente, ¿verdad? No hay tanto ignorante, ¿no? Hay más picarillo, ¿no? Exacto. Sí, chulo de barrio. En la Segura hay mucho chulo de barrio. Yo te digo, yo conozco a algunos del Aventino, que yo soy de la zona humilde de Roma, del Aventino, que esto se engaña hasta el legado, ya te lo digo yo. Por lo cual no lo quieren en la legión de ninguna manera. ¿Qué nos decía Vegecio por eso? ¿Qué nos decía Vegecio? Vegecio lo dice él en su texto, dice, nadie, imagino, puede dudar que los campesinos son más capacitados para empuñar las armas, pues desde su infancia han estado expuestos a toda clase de climas y criados para el trabajo más duro. Son capaces de soportar el mayor calor, desconocen el uso de los baños y les son extraños otros lujos de la vida. Son sencillos, se contentan con poco, están acostumbrados a toda clase de fatigas y preparados, en cierta medida, para la vida militar, por su continuo empleo en labores agrícolas, en manejar la azada,
clavando zanjas y llevando cargas, soportando el sol y el polvo. Sus comidas suelen ser rústicas y moderadas. También nos dice que si se plantea, tenemos muchos legionarios de campo, y se plantea una larga expedición, que se acampen fuera de las ciudades, para que no se perviertan. Vamos, que lo que quiere decir un poco es que, oye, estos están acostumbrados a pasarlo mal, pero y a lo bueno se acostumbra uno muy fácil. Y eso es verdad. Y eso es verdad. Pero a lo malo no tan fácil te acostumbras. Y pienso que esto es importante, que el propio reclutador, ¿verdad?, que tenía que tener ojo. Yo pienso que el reclutador tenía unas directrices por parte de los altos cargos de la Legión, de decir, oye, sobre todo me interesa este tipo de legionario. Y el propio reclutador, que seguramente era un centurión experimentado, ¿vale?, que se le recompensaba yendo a hacer esta tarea para alejarse del frente y para vivir la vida loca y para llevarse estos estipendios que se les da a los tirones, a los reclutas, pues decía, yo ya sé qué tipo de legionario quiero y entonces yo ya los conozco porque los he entrenado y sé cómo quiero que sean estos hombres. Entonces, oye, yo pienso que esta es una experiencia, ¿vale? La experiencia es muy válida también en un reclutador. Yo, desde el punto de vista, yo lo digo desde el punto de vista de la docencia, como docente que soy, yo empiezo un nuevo curso la primera semana, la segunda semana de septiembre, ¿no? Depende de la zona de España donde estés. Y cualquier profesor que tenga un poco de experiencia, para el mes de octubre, finales del mes de octubre, ya sabe lo que va a suceder en el 95% con los alumnos de la clase. Esto te lo da la experiencia. Y estás todo el año intentando ver que estás equivocado y intentando ayudar a más, ¿no? Pero normalmente ya te huele bastante, ¿no? Pues estos tíos deberían ser centuriones con muchísima experiencia y los deberían de oler, ¿no? Nos dice lo que ha hablado antes, los soldados jóvenes deben tener la mirada despierta, llevar la cabeza erguida, su pecho debe ser ancho, sus hombros musculosos y fuertes, sus dedos largos, sus brazos fuertes, su cintura pequeña, sus piernas y pies tan derbudos como flexibles. Con lo cual... Lo que has dicho antes, está describiendo a una persona de 5 o 10.000 metros, sí. Y yo estoy casi seguro que estas imágenes que hemos visto de marines y de ese sargento que le grita delante de la cara para provocarlos, era una cosa muy parecida, porque este centurión querría personas que fueran capaces de calmar su ira, que fueran capaces de controlar su estrés. Y ante él encima de ellos, incluso haciéndole daño físico con la witis, con su vara, que ellos fueran capaces de aguantar allí estoicamente. O sea, de una manera, esto lo buscaría antes de llevárselos a la castra correspondiente para hacer el sacramento. Sí, porque esto es la disciplina, ¿no? Pero esto ya hablaremos en el siguiente programa. Pero vamos a despedirnos hablando de... Bueno, antes de despedirnos, antes de hablar del sacramentum, quisiera hablar de los oficios, que también es importante, porque es algo destacado que el propio legionario, antes de ser reclutado, dijera a qué se dedicaba, ¿no? Porque el propio oficio podría ser algo muy relevante dentro de la misma legión. O sea, a mí como oficial me interesaría pues tener un tipo que fuera cazador, que fuera carnicero, que fuera herrero, porque luego eso me podía a mí reportar ventajas. Y a él también le podría reportar ventajas, como veremos, ¿no? Porque eso le convertiría en un inmune después, ¿no? Si hacía bien su trabajo, pues se le ¿cómo se dice? Se le recompensa. Sí, se le recompensa. Sí, o sea, se le recompensa, se le exime de ciertas cosas como guardias o lo que sea, y a cambio él ofrece sus servicios pues a la legión como herrero, como carnicero, como arquero para cazar, lo que fuera, ¿no? Entonces, esto es importante también. Las legiones intentaban ser autárquicas, o sea, suministrarse lo máximo posible a ellas mismas y depender cuanto menos posible del exterior. Eso era imposible, pero sí que lo intentaban. Bueno, pues para acabar, si te parece, hablaríamos luego al final de esto que hemos comentado antes, que José ha dicho que queríamos dejar para el final, que era el tema del sacramentum, ¿no? Es que me han flipado los juramentos, tío. Estos juramentos que hacían los legionarios, que no se sabía si se hacían en el momento en el que se reclutaba o en el momento en que llegaban al campamento de la legión. Allí ya eran nombrados legionarios porque tenían que pasar otro reconocimiento. Entonces, allí sí que tenían que hacer por estas cartas maravillosas de Plinio el Joven a Trajano, por un asunto un poquito pesado, ¿no? Plinio el Joven con las cartas, un poquito bastante pesado. Pero bueno, hace una consulta de que, bueno, ha encontrado 2 esclavos que se han alistado y bueno, ahora hace una consulta sobre el hecho de que, bueno, se han alistado, ¿qué hacer con ellos, no? Y Trajano le contesta, ¿no? Pero lo importante es que en esta carta lo que dice es que su duda viene en que ya habían jurado lealtad a Roma y no estaban en destino, estaban en reclutamiento. En esa época, al menos,
era en reclutamiento, antes de ir al castra, en la época de Plinio. Antes o después, ¿cómo era? Pues no lo sabemos. Pues léenos estos sacramentums, de estos un par de ejemplos sobre sacramentum que tenemos. Uno más o menos lo podemos haber sacado de alguna fuente y otro lo tienes incluso de tu obra de Lignum en Roma, donde cuando tu legionario, cuando Aurelio se enrola en la legión, en este caso la primera itálica, lo que hace es decir este juramento. O sea que si nos ilustras, yo creo que una buena manera de cerrar el programa. Dale, que molan. Había un juramento. Yo creo que la confusión es a título personal, lo digo, tampoco tengo. Yo creo que la confusión está en que no solamente había un sacramento, sino que había dos. Uno era el sacramentum a Roma, que es el que se hacía cuando el reclutador ya te veía. Tú hacías el campus de entrenamiento en destino antes de incorporarte, como lo antiguo CIR, Centro de Entrenamiento de Reclutas. Tú lo hacías allí y luego ya, digamos, ibas al cuartel. Pues tú allí hacías el sacramentum cuando ya el centurión de entrenamiento ya te decía, este tío vale, y ahora se incorporará. Y cuando llegabas a la unidad, hacías otro sacramentum. Por eso yo creo que a veces nos liamos. Es mi opinión personal y puedo estar equivocado como cualquier persona, ¿no? Entonces, el primero se hacía a Roma, ¿no? Y yo sencillamente he puesto nombres, pero hay varias fuentes que dicen una cosa muy parecida a esto, ¿no? Yo, te vas a poner orgulloso, Sergio. Yo, Silanus, soldado de la Legio Seconda Traiana Fortis, juro lealtad al emperador Cersa, Nerva, Trajano, Augusto. Juro que obedeceré a todos los que están al mando y que los seguiré contra todos los enemigos de mi patria. Me someteré a la ley militar, renunciando a la ley civil romana. Lo juro ante Júpiter, el mejor y el más grande. Esto es un modelo. Qué brutales, qué palabras más increíbles, que me encanta, tío. Esto es un modelo de juramento que habría muchos y probablemente cambiarían con cada unidad tendría lo suyo también, a lo mejor, dependiendo de la unidad a la que sirvieras o de la legión en la que fueras o de la zona en la que fueras reclutada, ¿no? O del propio centurión, ¿no? A lo mejor me decía, júrame aquí por Júpiter y vamos, y tira para allá, ¿no? A lo mejor, dependiendo del momento y el estado de ánimos, también jurabas de una manera o de otra, ¿no? Cuando llegabas al cuartel general, a lo mejor allí ya tenía que ser todo más oficial, ¿no? Entonces ya había un modelo más estándar, ¿no? Sí, muy bien. Y luego había otro ya que creo yo que era así, que era cuando tú llegabas a tu unidad, delante de tus compañeros de centuria o delante de tus compañeros de cohorte, estos que iban a luchar a tu lado, hacías otro juramento. Ya no a Roma, que era una entidad importantísima, pero era abstracta, que es Roma, ¿no? Roma es un imperio. No. Mirándole a los ojos de tus compañeros, tú te incorporas allí como tirón. Delante tuyo, en parada militar, tienes a todos los evocatus y a todos los veteranos curtidos en batalla, ¿no? Que son comilitones, tú todavía no has hecho absolutamente nada, ¿no? Eres un disquente, eres una persona que ya sabe algo, pero todavía tiene que aprender mucho. Y haces más o menos el siguiente. Este sí que lo he sacado directamente de mi libro Lignum, ¿no? Y dice, juro ante Júpiter Optimus Máximo, Marte y Victoria, que nunca abandonaré a los camaradas para salvar mi propia vida, ni abandonaré mi puesto en la línea de batalla, excepto para recoger un arma, atacar a un enemigo o salvar a un compañero. Juro también que obedeceré siempre a los oficiales y suboficiales de mi unidad. Si no cumplo este juramento, mis comandantes pueden disponer de mi vida. Y lo que decíamos antes, eso donde nos lleva, aquello que decíamos de la disciplina, ¿no? Depende de lo que hicieras, pues ya no hacía falta que te juzgara nadie, ¿no? Fuera, que ya eras juzgado y lo mejor que te podía pasar es que te echaran del ejército. Lo peor, que se tomaran la justicia y que tus propios oficiales hicieran lo que quisieran con tu vida. Después de este juramento, a ti te ven corriendo en dirección contraria a la línea enemiga sin arma y el primer equite de caballería te mata. No hace falta ni que te hagas juicio. Porque tú has dicho que no ibas a abandonar la línea y que podías disponer de tu vida si no hacías eso. Brutal. Sí. Oye, me parece una buenísima manera de haber acabado. Y antes de acabar, hacemos una ronda de dudas y las respondemos lo rapidito que podamos, ¿vale? Por ejemplo, aquí teníamos algunas que teníamos pendientes en YouTube que nos dicen, buenas cracks, una duda, ¿el reclutamiento implicaba la firma de un contrato físico por parte del legionario? Si es así, ¿hay algún ejemplo de ello? Nos lo dice Florin Mecosi. ¿Qué tenemos que decir a esto, Ángel? Debe haber algún registro, tiene que haber algún registro oficial seguro, porque primero Roma era mucho de registro, todo ¿no? por escrito. Y estamos hablando de que, por ejemplo, el hecho de emanciparse un ciudadano romano de otro suponía generar, entre comillas, otra nueva familia, ¿no? Con lo cual había registro seguro. No se conoce, porque claro, si era en papel no queda nada. Claro.
Bueno, y aunque fuera en papel, es probable que sí que se guardara un registro, pero evidentemente vete a saber lo que pasó con esos registros, que esos registros que quedaban en los propios cuarteles de la unidad, en este caso de la Legión, y es probable que se enviaran incluso Sergio, a Roma, ¿verdad? Sí, eres consciente, por ejemplo, Sergio, de que ahora no acuerdo exactamente qué fuerte era, pero creo es un fuerte de Egipto y otro de Siria. Se han encontrado documentos, que ya no son tan importantes, en los cuales se describen soldado de una unidad auxiliar lo que tenían que hacer durante ese día. Tienen que ir al campamento, tienen que hacer guardias, tienen que ir a escoltar a no sé qué oficial, tienen que ir a no sé qué carretera a vigilar todo, o sea, lo apuntaban todo. O sea, era todo era registrado, con lo cual una cosa tan importante como esta, seguro que también. Ahora, encontrar evidencias después de 2000 años es muy difícil. Yo no sé de ninguna. Este es el problema. Sí. Otra preguntita. Tomcat nos dice, ¿durante las levas forzosas se castigaba el automutilamiento para librarse? En el Águila en la nieve hay un pasaje sobre esto con los hijos de los nobles. Pues sí, como ha dicho Ángel, que se castigaba. Si había gente que enviaba esclavos para que no fueran ellos, para hacerse pasar por ellos, para no ser reclutados. Entonces, sí que se castigaba. Si alguien Sergio, lo cogían... No solo se castigaba, sino que si estabas casado te divorciaban. Y gente que se cortaba las manos y los dedos para no poder empuñar un arma, pero aparte de quedarte mutilado, te pegaban un castigo de 1000 pares de cojones. Entonces te llevabas las dos cosas. Castigo no, te mataban y ya está. Tampoco, a ver, ahora tú te has exagerado que eres, te mataban y ya está, siguiente. Para que aprendan los demás en cabeza ajena. ¿Has visto qué le ha pasado a este? ¿Tú también te quieres mutilar? Muerto. Siguiente. Ya está. Fácil. Nos decían por aquí que qué interesante los reclutamientos en el campo o en la ciudad. Nos saludaba Hartman. Le saludamos desde aquí. Ha llegado un poquito tarde, dice que lo pondrá en diferido. Y yo mismo volvemos a empezar, Sergio. Yo mismo dice, buenas cracks, ¿se sabe cómo era la vida de los lisiados por las campañas? Bueno, esto da para un tema aparte. Los lisiados... Esto te da para un directo largo. Si quieres, resumo un poquitín. Rápido, luego ya hablaremos si quieres más. Yo tengo que tener obligatoriamente guardar parte de mi dinero, ya hablaremos cuánto, en la castra. Si yo llevaba un año, este dinero que tenía, y si tenía 15 años, pues ese dinero que tenía. Y fuera del ejército, ya no nos vales. Correcto. Y en Facebook tenemos otra pregunta que nos dice Carlos Cabañero. ¿En condiciones normales podía ser un hombre obligado a servir en el ejército como castigo o como pena? No. Condiciones normales, no te castigaban en el ejército. No queremos arreos ni a gente que haya cumplido un delito. Antes lo hemos dicho, ¿no? Entonces, esta pregunta se ha formulado antes de que lo dijéramos. Entonces, yo entiendo que por eso él no... Si tú te portabas mal, Sergio, te condenaban a minas. Y ahí te lo arreglaban todo. O a Damatios Ludos, o a Damatios Bestias, o a Damatios Flamas. Tenemos muchos sitios. O a las Salinas, y ya disfrutarás lo que quieras allí. Me imagino que más a las Salinas o a las minas que al Ludus. Me imagino. Sí. Bueno, dependiendo de la necesidad que hubiera de gladiadores. Pero un momento. El Damatios Ludus no eran gladiadores. Los gladiadores luchaban y estos eran condenados a matarse uno al otro. Depende de la demanda de que hubiera de gente para que los gladiadores los liquidaran allí. Hay que explicarlo todo, Sergio. O sea, por la mañana salían los gladiadores que luchaban con animales. Luego, por la tarde, prime time, los gladiadores. ¿Y en medio qué hacemos? Pues ejecuciones. Hay que aprovechar tiempo. Correcto. ¿Tenemos alguna pregunta en tu canal, José, o algo? Casi todo eran apostillamientos y tal, y ánimos y cosas así. O sea que no eran cosas así, vamos. Bueno, pues yo creo que nos hemos nos hemos quedado en la horquilla que habíamos marcado de hora y cuarto. Entonces, más o menos hemos llegado hasta la parte que queríamos. Yo creo que ha gustado bastante. Hemos aclarado algunas dudas. Supongo que habremos desvelado también algunos secretos. Habremos dado información que no conocíais y que no sabíais. Y esperamos que os haya gustado toda esta primera parte dedicada al alistamiento y al reclutamiento. Nos podéis dejar más comentarios en los vídeos, tanto en Facebook como en YouTube, como en el canal del Trastero de la Historia. Cualquier sugerencia que tendráis que hacerle también a José nos la hará llegar. Y os convocamos al siguiente, que en este caso ya pasaremos a la fase del entrenamiento, donde volveremos a dar más detalles y más cosas que a lo mejor no conocíais sobre el tema de cómo se entrenaban los legionarios una vez ya hacían el Sacramentum y ya entraban a formar parte de una unidad legionaria o de una corte, de una centuria, etcétera. Que nuestros videoyentes vean a nuestro amigo Silanus con 10 tercios que le han quedado para pasar 3 meses y ahora de lo que le ha quedado al hombre, perdón, de los 100 tercios, 50 tiene que dejar en la bolsa, así que le ha quedado 50
y ahora le quedan 3 meses duros que va a tener que comer, pues bueno, creo que le quedan solo para comer harina, pobrecito, pues a entrenar. Pues bueno, pues esto es lo que toca. José, un placer, gracias por haberte pasado por aquí, por el canal. Un placer a vosotros, que siempre me encanta sobre todo venir a hablar de estas cosas que son las que nos gustan y sobre todo de aprender de dos fenómenos como vosotros que sabéis una burrada de estas cosas. O sea que yo, sobre todo, yo meto mis 4 o 5 cosas, pero la mayor parte del tiempo os estoy escuchando, que es una delicia, ¿sabes? Que normalmente lo hago cada vez que os veo, siempre que puedo, siempre que YouTube me avisa, que ya sabéis que la campanita funciona de aquella manera. Y pues yo siempre me lo pongo de fondo, ¿sabes? Cuando estoy editando cualquier cosa me pongo a escucharos. Y si puedo estar aquí, pues joder, mejor todavía. José, pues no se ventana pequeñita para vernos las caras, no solo las voces. Coño, pero es que necesito la pantalla para editar. Claro, pobre hombre. Que se compre otro monitor y lo ponga ahí, ¿no? Para tenernos allí. Eso sí, debería de pillarme otro monitor. Oye, pues un placer. Gracias por tenerte aquí. Te convocamos también para la siguiente y ya hacemos este multi-streaming crossover y seguimos con el tema porque ha sido bastante interesante. Os suscribís a nuestro canal, os suscribís a Lignum en Roma, a Calamares a la Romana, os suscribís al Trastero de la Historia, que no me enteré yo, que si no os enviaremos un reclutador a casa y no os vais a escapar y os alistaremos sí o sí en la Legión Romana. Y la séptima Claudia Pia Fidelis está aburrida. Son legiones pandonias, no digo más. Las más duras. Bueno, a todos un placer. Gracias por haber estado aquí. A los que nos veáis en diferido también un placer que nos sigáis y sobre todo nos vemos en el próximo directo que también será sorpresa. Ya os avisaremos cuando lo haremos. No os preocupéis que nosotros nos adelantaremos un poquito en el tiempo y os convocaremos. Un saludo a todos y que tengáis una feliz semana y un fin de semana feliz también. Cuidaros. Igualmente. Hasta luego. Sua eterni, corda nostra solum tibi, lepti sensua eterni, vita nostra solum tibi, Lego eterna, victis, Lego eterna, victis, Lego eterna, Lego eterna, Permette sos alibia, vola t'aquila legionu, sopra terra Britanorum, vola t'aquila legionu,